algunas actividades sobre el teorema de Dini. Es importante tener presente cuando yo veo una derivada, simbólicamente, quién es la variable independiente y cuál es la dependiente. Si yo veo, en general, si yo veo, por ejemplo, esto, uno está acostumbrado mucho a ver esto, es lo usual, derivada de y respecto de x, quiere decir que y, que es función, y es función de x. ¿Por qué? Es decir, yo de acá lo puedo deducir. ¿Por qué? Porque siempre voy a derivar la variable dependiente respecto de quién, de una que es independiente. Si yo digo derivada de a respecto de b, a es la dependiente, es función de b, que es la independiente. Si a mí me dicen que obtenga la derivada de y respecto de x y de y respecto de z, ya estamos hablando de un campo escalar. ¿Por qué? Porque la variable dependiente es y, que es función de x y de z, respecto de la variable que quiero derivar. Si yo digo derivada de x respecto de y derivada de x respecto de z, x es función de y de z. En el problema 4 de la actividad de aprendizaje 2 me dice: para cada uno de los campos escalares siguientes se pide verificar, chequear las hipótesis, las condiciones de Dini de existencia, en realidad, porque la de existencia sería que f esté definida en el punto para una función de tres variables definida implícitamente, para luego obtener en el punto dado en cada caso las derivadas siguientes. Entonces, si me piden estas derivadas es porque z es función de x y de y. Esta es la superficie, que paso el uno al otro miembro, me queda como más 4, y chequeo qué pasa en f en 2, 1, 0. Bueno, reemplazo donde está x por 2, donde está y por 1 y donde está z por 0. Veo que en efecto esto me da igual a 0. En el punto está definida. Esto significa que en un entorno del punto z es función de x y de y. Es decir, 0 es función de 2, 1 en ese punto. Según el teorema de Dini, la derivada de z respecto de x es el opuesto de la derivada de la superficie respecto de la variable independiente, siempre, sobre la derivada de la superficie respecto de la dependiente. Cuando es respecto de y, lo que cambia es en el numerador, porque es respecto de la independiente. Bueno, muy simple. Estas dos son iguales. La derivada de f grande respecto de z es 3z cuadrado más x. Mientras que la derivada de f grande respecto de x es menos 2y más z. Y la derivada de f grande respecto de y es menos 2x. Bueno, hago los cálculos y evalúo en el punto. Esta me da 1, esta me da 2. La propuesta ahora es hacer el D. Esta es la superficie. Esperen un poquito. X y Z. Tienen que chequear que f en el punto vale 0, que lo satisface. Y tienen que hallar la derivada de z respecto de x y z respecto de y. Y esto después lo vamos a aplicar a termos que lo van a... Yo quiero que se entusiasmen y se animen sin miedo a hacerlo ustedes. Pausa. Profe, si no me da 0, no sé, no cumple. Exacto, no, pero siempre se da de que sí. No te voy a dar, pero está bien lo que dijiste, está correctísimo. No, en el punto no. Porque tiene que ser en un entorno del punto. Ya está.
tenemos este. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a hacer, lo podemos hacer directamente acá. F, este lo vamos a borrar. F en 1, 2 menos 1. ¿Y a qué es igual esto? A 0. Pero hay que chequearlo. Es lo que vamos, está bien. Debería darnos. Debería darnos. Sería 1 al cubo por menos 2 menos 1 al cubo por menos 2 al cuadrado menos 1 por 1 menos 3. Entonces te queda menos 2 menos, bueno, acá te quedaría, espera, vamos a hacerlo acá abajo porque te queda, son unas cuentitas, pero bueno, hay que hacerlas. Menos 2 menos 1 por 4 más 1 menos 3. Te queda menos 2 más 4, 2 más 1, 3 menos 3, 0. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer la derivada de f respecto de x. ¿Cuánto es? Es 3x cuadrado por y menos z. Y el denominador, que sería f respecto de z, sería menos 3z cuadrado, ¡oh, qué bien que nos vino! Y cuadrado Menos X. Perfecto. O sea que el mismo en los dos este. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, y f grande respecto de y, ¿cómo sería? X cubo menos z al cubo por 2i. Sí. Bueno, veamos. El de abajo me quedaría menos 3 por... acá cambia el punto, espera. Sería menos 3 por menos 1 al cuadrado por i al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, menos 1. Que directamente esto nos da 4, sería menos 12 menos 13. ¿Sí? Directamente lo pongo. Esto sería menos 13. Y en el numerador, ¿cómo nos queda? Nos queda menos 3 por 1 al cuadrado por menos 2 al cuadrado
más z, que es, o sea, más menos 1. Esto nos queda menos 13, no, espera, 4, menos 3 por 1 al cuadrado, por menos 2 al cuadrado, menos 1. Acá está, en realidad era más por esto, más menos 1. Esto queda 4 por 3, 12, menos 12, menos 1 es menos 13. Y menos 13 sobre menos 13, ¿cuánto es? 1. No. ¿Le dio eso? No. El de abajo sí me dio 13, pero el de arriba no, así que... Bueno, ahora, esto me va a quedar menos 1 al cubo. Bueno, son muy antipáticas estas cuentitas, menos 1 al cubo por 2 por menos 2. Me queda 4 menos 1, 3, menos 3 treceavos. A ver, voy a rechequear los resultados. Este está bien, este es el que no está bien, que es, vamos a revisarlo. La derivada de f grande respecto de x, voy a chequearla por las dudas, 3x cuadrado y menos z. Este menos me afecta acá y acá me queda positivo. Es menos 3 por 1 al cuadrado por menos 2. Ahí está el error, no es al cuadrado. Sí, más menos 1. Sería 6 menos 1 es 5. Ahí está. Es menos 5 treceavos, menos 3 treceavos. Esa es la respuesta. ¿Eso les dio? Sí, profe. Discúlpenme, me había equivocado yo. Son cálculos que te podés, son tan simples que te podés equivocar. No sé si alguno lo quiere copiar. Bueno, entonces vamos a ver ahora el problema 5. La frutilla de la torta, lo vamos a leer primero. Y dice lo siguiente. Considerar un sistema termodinámico, cuya escritura simbólica es esta, un sistema termodinámico donde esto es presión, volumen y temperatura. Es lo que se da en llamar una superficie termodinámica. Son funciones de estado. Puede ser, en este caso es presión, volumen y temperatura. También puede ser, qué sé yo, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, de Helmholtz. No sé, se me ocurren esas variables termodinámicas ahora. Hay que probar, utilizando este teorema, esta igualdad, que es un clásico. Ahora la vamos a detallar. Hay que probar esto, utilizando el teorema de Dini. Hay que probar esto que les voy a mostrar ahora. Bueno, para poder hacer esto, a ver, me tienen que decir, en cada caso, quién es función de quién, que ya lo estuvimos trabajando, y quién es constante. ¿Se animan? Ahí.
Espera un momentito, espera. Ahí está. Bueno, ¿quién es función de quién? Recién hace minutos hicimos esto. La presión en función del volumen. Exacto, la presión es función del volumen. Y T es constante. Muy bien. O sea que el volumen es variable, B igual B. Y temperatura, muy bien, es constante. Es decir, siempre que esto está hacia abajo, quiere decir que es la constante. Si aplicamos el teorema de Dini para hallar la presión respecto del volumen a temperatura constante sobre esta superficie termodinámica, ¿qué tenemos que hacer? Esto es el opuesto de quién. Ay, ay, ay. A ver, la derivada de F respecto de quién. De B. Muy bien. Sobre la derivada de quién. De F grande con respecto a C. Claro, independiente sobre dependiente. ¿Se entiende? Independiente sobre dependiente. Ahí ya tenemos el primero. Vamos al segundo. Espera, Está bien, no hago nada. Yo quiero ahora la derivada del volumen respecto de la presión, de la temperatura, ¿sí? A presión como constante. ¿Quién es función de quién? El volumen de la temperatura. O sea, la temperatura, quizá esto sería innecesario, sinceramente, innecesario. Con esto es suficiente. ¿Y quién es constante? La presión. Exacto. ¿Se dan cuenta? Entonces, según el teorema de Dini, ¿a qué es igual esto? Al opuesto. Espera, que me voy a escribir, porque quiero aprovechar lo que tengo, porque es una escritura un poquito amarga, digamos. Al opuesto de la derivada de F grande respecto de sobre F grande respecto de... Bien. Y nos queda el último. Nos queda que tenemos que llegar a este. ¿Quién es función de quién? El tiempo de la presión. No, la temperatura de la presión. Ay, perdón. Acá no está el tiempo. No, cualquiera, profe. Temperatura respecto de la presión. ¿Y quién es constante? El volumen. Entonces, esto es el opuesto de quién? De F respecto de... A la presión. Sobre F respecto de... Tiempo. No, la tengo con tiempo, temperatura, profe. no, ojo. Entonces, ahora escribís esto. Haces esto.
por esto, por lo último. ¿Y cuánto nos da? Esto se va con esto, esto con esto, esto con esto. ¿Ven que me da menos 1? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Listo. Con esto se cierra el teorema de Dini.